Bueno, buenos días a todos, súper emocionados de tener a Sergi Torres con nosotros esta mañana. Un agradecimiento muy especial a Juan Antonio, quien hizo el contacto con Sara y pues logramos acordar esta reunión. Bueno, solo tengo palabras de agradecimiento con Sergi por darnos este espacio, por permitirnos coincidir. Y bueno, queremos dar este espacio y aprovechar este tiempo que está programado de 1 hora para abrirte el micrófono y que se diga lo que tenga que ser dicho, básicamente. Laura, no sé si tú quieras hacer alguna presentación. Sergi, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. No, gracias. Simplemente compartir el agradecimiento del encuentro también. Ahora estaba viendo, nunca había estado en esta plataforma en Zoom y es muy interesante ver salir todas las imágenes ahí arriba y es muy bello ver distintos aspectos del ser humano ahí, ¿no? Es no sé cómo expresarlo en palabras. Hoy estoy un poco escaso de palabras, pero lleno de sentimiento, así que vamos a ver cómo resurge esto. Se me olvidó. Entonces, para mí sería muy de agradecer si iniciamos así como una especie de charla o de conversación, no sé, entre todos, o que surja alguna pregunta, porque a mí eso me facilita muchísimo el poder expresarme en palabras. Bueno, buenos días a todos. Sergi, un placer, un gusto tenerte. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a Latinoamérica. Estamos desde Colombia, nos acompaña gente de México, de Panamá, de Venezuela, de Perú, nos acompaña gente de España. Bienvenido a Latinoamérica. Como siempre, esta es tu casa y es un agrado para nosotros tenerte. Somos fanáticos tuyos, ni siquiera somos fans, somos exageradamente fanáticos tuyos. Tenemos suscripción a tus canales, a tus conferencias y todo. Claudia y Lorena estuvieron contigo en Medellín hace unas semanas. Tuvieron la oportunidad de estar contigo en Medellín. Hemos leído tus libros. Algo que a mí más me ha llegado a aterrizar de la lectura de tus libros, Sergi, es la parte de no hacer nada o nada por hacer. Quisiera que pudiéramos profundizar un poquito más al respecto. Muchas gracias. Dios te pague. Gracias. Sí, es un tema muy sensible, muy curioso y al mismo tiempo muy malentendido. Porque cuando vemos esta idea de no hacer nada, la idea que nos viene, la imagen que nos viene en mente es que el cuerpo no hace nada. Y no hacer nada no tiene nada que ver con el cuerpo, no tiene nada que ver con el cuerpo. Y les pongo un ejemplo. El otro día vino una persona a casa que tiene llave y metió la llave y no podía abrir. Y ella aparentemente hacía muchas cosas para abrir, pero en realidad no hacía nada para abrir, porque la puerta no se estaba abriendo. Entonces tenemos mucho la idea de que el movimiento viene marcado por el cuerpo, quiénes somos viene marcado por el cuerpo. Nos definimos mucho a través de nuestra perspectiva corporal y en realidad es una anécdota en nuestra experiencia. Importante, sí, pero anecdótico también. Entonces, no hacer nada tiene más que ver con el hecho de no interferir en los procesos que surgen enfrente de nosotros. No interferir tiene más que ver en no interferir. ¿Qué significa? No volcar nuestros juicios. Los podemos tener, claro que podemos juzgar. Si juzgamos, juzguemos. Pero una vez juzgado, no tenemos por qué usar ese juicio para imprimir en la situación. Cuando hacemos esto que le llamamos hacer algo, en realidad, sin darnos cuenta, nos ponemos en contradicción o en oposición a la situación. Y eso genera una tensión interna. Entonces, cuando uno empieza a asumir lo que surge enfrente de uno mismo y a vivirlo tal como surge, le llamamos dejar de intervenir, le llamamos no hacer nada. Pero es curioso que cuando uno deja de hacer, se mueve la vida.
uno empieza a sentir, no sé cómo expresarlo, pero sería como que cuando uno deja de atender su reacción ante las cosas, su intención de que sean de una forma concreta, de intentar que se dirijan, cuando uno deja de hacer esto, toda esa energía y toda esa atención va a otro lugar. Y ese lugar, ese nuevo lugar, nos permite usar esa atención y esa energía, la misma que usábamos para intervenir, nos la permite usar para contemplar. Y al contemplar descubrimos nuevas sensibilidades a la hora de percibir el instante. Y nos damos cuenta de que hay una inteligencia invisible que ya está moviendo la circunstancia, ya está moviendo la situación, ya está moviendo la relación y a mí junto a ello. Eso se llama no hacer nada. El no hacer nada del árbol que saca su flor sin hacer nada, de forma natural, donde vienen los polinizadores y la polinizan sin hacer nada, de forma natural, donde se convierte en fruto sin hacer nada, de forma natural, donde cae, crece otro árbol. Toda la naturaleza funciona sin intervencionismo. Todo el movimiento de la naturaleza es un movimiento natural, es un movimiento inteligente, que la mayoría de sucesos nosotros no lo comprendemos. Ya no hablo del universo, que también tiene su propio movimiento, pero es un movimiento que no se mueve, es un movimiento que no es personal. Y ahí viene la clave. Para nosotros el movimiento es personal. Algo se mueve cuando bajo mi punto de vista se mueve, cuando yo hago que se mueva. Entonces, no hacer nada significa estar atento a esa perspectiva personal y en la medida que uno puede, dejar de interferir con esa perspectiva ante la vida. Espero que haya tenido sentido esto. Mucho, Total. muchísimo. Muchas gracias. Lore. Sí, hay algo que a mí me gustaría traer a la mesa, Sergi, y es el tema de la voluntad. Quisiera como que exploráramos un poquito acerca de eso y de los malentendidos también que hay con ella. Es un espacio también, yo cuando miro esto me doy cuenta, lo primero, de lo ignorantes que somos, de la ignorancia que albergamos. Todo lo que vamos a exponer aquí, todos, es una cuestión de naturalidad, en realidad. Es una cuestión esencial, de vida. Y tenemos todas esas dudas. Es muy interesante poder darse cuenta primero de eso. Dicho esto, la voluntad. Parece algo nuestro, ¿no? Mi voluntad, mi voluntad. Pero en realidad podemos diferenciar claramente la voluntad, que es algo que está inserto dentro de esa naturalidad de la que hablábamos, de ese movimiento natural del universo, y de su opuesto, que es el deseo. Nuestro deseo personal es la parte opuesta a la voluntad, y ahora voy a entrar para expresarlo con más detalle. Cuando nosotros tenemos un deseo, es un deseo que atiende a una necesidad personal. Los deseos atienden a necesidades personales, aunque sean deseos que incluyan a todos los seres humanos y que sean unos deseos de bondad y de paz universal. Detrás de ese deseo hay una necesidad, hay un espacio hueco que llenar a la espera de que ese deseo se lleve a cabo. Entonces decimos que los deseos provienen de nuestro ego o de nuestra personalidad y por lo tanto nunca, absolutamente nunca apuntan al presente. Siempre apuntan al futuro y suelen provenir de una historia pasada. Si nos damos cuenta, cuando usamos el deseo, si lo podemos usar mientras lo estamos deseando, y fijaos que para desear algo tienes que desearlo en el presente. No puedo desear algo luego, ni puedo desearlo antes, solo puedo desearlo ahora. Ahora puedo hacer ese gesto de desear. Pero cuando deseo ese deseo, ya apunta a un tiempo distinto. Por lo tanto, el deseo tiene una característica común, y es de que el deseo nunca se completa a sí mismo. El deseo siempre va a generar más deseo. Y os pongo un ejemplo. El otro día hablaba con una persona y le preguntaba cuántos euros necesitaba en su cuenta bancaria para sentirse en paz.
Entonces ella miró así de lado, hizo sus cálculos mentales y dijo, 6.000 euros. Muy bien. Cuando una persona no tiene 6.000 euros en la cuenta y cree que 6.000 euros le va a llevar a sentirse en paz, automáticamente surge el deseo de tener 6.000 euros. Fijaos que el deseo de tener 6.000 euros está vinculado a esa sensación de no sentirme en paz ahora. Pero ese deseo nunca apunta al presente, siempre apunta al luego, cuando tendré los 6.000 euros. Y además genera una serie de expectativas y de intentos de alcanzar esos 6.000 euros, de nuevo, en un futuro. ¿Qué pasa cuando yo llego a tener 6.000 euros? Que como yo no he atendido a mi presente y no he atendido a mi necesidad, cuando tengo 6.000 euros, siento que me equivoqué. Son 12.000. Y cuando yo tengo los 12.000, me doy cuenta de que me equivoqué. Son 24.000. Y no me doy cuenta de que la necesidad, la sensación de necesidad, no la estoy atendiendo, que es donde está el presente, y uso el deseo para mirar enfrente. Y ese deseo, cuando se cumple, si es que se cumple tal y como lo deseo, igualmente no me lleva a llenarme. Volvemos a la voluntad. La voluntad es algo tan extremadamente simple, porque lo vemos en todos los niños y las niñas pequeños. Ellos viven en la voluntad. Están en ese espacio de voluntad. Ese es un espacio de cómo expresarlo. Está vinculado, totalmente vinculado al sentimiento presente, a lo que estoy sintiendo ahora. La voluntad nace de algo profundo, no es algo mental. Viene de algo más profundo, es algo más poderoso, que cuando tú tienes esa voluntad, esa misma voluntad ya te está saciando, porque nace de ese espacio de profundidad. La voluntad nace de un reconocimiento contigo mismo. La voluntad no nace de una necesidad, por lo tanto la voluntad no genera necesidades. Yo puedo tener, por ejemplo, la voluntad de no sentir la necesidad al dinero. Puedo tener esa voluntad. Pero fijaos que esa voluntad apunta al presente, apunta directamente a mi necesidad de dinero ahora mismo. Eso me permite un reconocimiento conmigo mismo, presente. Eso me permite un contacto conmigo mismo, presente. Una comunicación conmigo mismo, presente. Una atención conmigo mismo, presente. Por lo tanto, la voluntad siempre se lleva a cabo en el mismo instante. De ahí que sea tan poderosa. ¿Qué ocurre? Que para el ego la voluntad no vale nada. La voluntad, ¿qué voluntad de sacar la necesidad, de que no tenga necesidad? Esa voluntad es estúpida. ¿Por qué? Porque me lleva a sentir la necesidad. Y yo lo que quiero, ego, yo lo que quiero es no sentir necesidad. Entonces quiero algo que cuando lo tenga, o a alguien que cuando lo tenga, no sienta lo que siento ahora. Eso es lo que me lleva a ese fantástico peregrinaje, la fantástica búsqueda del ego, que busca a todo y a todos para llenarse a sí mismos y cuando lo tiene, aferrarse a ello y generar más necesidades. Y solo de pensarlo y de compartirlo con vosotros, ya se siente la sensación de... ¿no? No es nada agradable ni le lleva a uno la paz. La voluntad real de cualquier ser humano es ser feliz y vivir en paz. Entonces, si podemos empezar a explorarla en presente, nos daremos cuenta de una cosa que la mayoría de personas no solo no conocen, sino que además desconfían. Y es de que cuando tú ejerces tu voluntad y te lleva a sentir el presente, si permaneces un instante en ese instante, descubrirás que cualquier emoción se transforma, tiende al presente, tiende a la paz. Espero que haya tenido sentido esto. Sí, totalmente, Sergio, muchas gracias. Digamos que es un tema que hemos venido explorando en nuestras reuniones y que ha causado mucho impacto, mucha curiosidad y por eso era importante como traerlo a la mesa. Curiosamente, una forma de alcanzar esa voluntad y de descubrirla, uno piensa que tiene que ponerse a hacer una técnica, la técnica de la voluntad, ¿no? La técnica, pero eso ya es un deseo. Ya es un deseo. Entonces, la forma, entiendo yo, más rápida de acceder a la voluntad, si uno está confundido, no sabe muy bien si eso es la voluntad o no, es a través del deseo.
porque nuestro patrón mental está fundamentado en el miedo y el miedo es un generador de espacios inconscientes. Esos espacios inconscientes se sienten como necesidades y estas necesidades son las que se transforman en deseos. ¿Qué quiero decir? Que la forma más rápida de alcanzar la voluntad es siendo consciente de tus deseos. Cuando tú eres consciente de tus deseos, entonces puedes ser libre de no ser esclavo de tus deseos. Y cuando tú decides no ser esclavo de tus deseos, ya estás haciendo uso de tu voluntad. Tu voluntad es no ser esclavo de este deseo. Esa voluntad es una decisión presente. ¿Me he explicado? Entonces puedes ver cómo la voluntad tiene mucho más que ver con una decisión que con lanzar una idea al futuro, a un futuro que no sabes ni si va a acontecer. Eso me Espero que gusta mucho porque normalmente eso es lo que la gente confunde con mi libre albedrío. Yo tengo libre albedrío y la capacidad de ir a donde yo quiero ir y decidir a donde yo quiero ir. Ah, Y pues finalmente no es mi voluntad, sino la voluntad, como lo sí, expresabas. sí, cuando uno se mueve, cuando uno confunde el libre albedrío con el libre deseo, es muy extraño porque ya ha tomado la decisión, el que cree que su propio deseo le lleva a la libertad personal, al libre albedrío, eso proviene de haber tomado una decisión de ser esclavo de mis propios deseos. Es algo muy curioso. Y uno deja de darse cuenta de que la libertad está en rendirse a la experiencia presente. Fijaos qué paradoja. Esa es la gran libertad. Pero apenas nadie se da cuenta de eso. Todo el mundo se esclaviza a sí mismo a alcanzar un momento mejor, un momento de comprensión futura. Nunca es una conexión profunda con lo que sucede ahora. O no suele ser así en la mayoría de seres humanos. Gracias, Sergi. Yo creo que hay más Gracias. personas que quieren preguntar. Sí, tengo la manito levantada de Ana Silva, Anita. Bueno, primero que todo, voy a ser muy rápida porque sé que hay muchas personas que quisieran preguntarle a Sergi muchas cosas. Quiero felicitar a los baby coaches por sacarla del estudio cada vez que hacen algo. Ustedes de verdad, así como me les quito el sombrero, los felicito. Y esta mañana me desperté y le dije a mi esposo, amor, hoy tengo conferencia con Sergi Torres. Me dice, ¿con quién? Le dije, acuérdate la película que vimos juntos, la de Yo Libre. No se acordaba, pero el caso es que paso siguiente le mandé, mira la película, la vimos en YouTube, Yo Libre, ¿no? Y entonces quería compartirle a Sergi rápidamente que esa película fue muy significativa tanto para mi esposo como para mí, porque la vimos juntos. Él desde su universo y yo desde el mío, ¿sí? Pero a mí me pareció hermoso cómo mi esposo estaba tomando esa información y cómo la estaba absorbiendo. Y la conclusión que él llega, que después me dijo, ahora entiendo por qué es tan importante estar en el aquí y el ahora. ¿Mm? Y es hermoso, de hecho, en la dinámica de mi esposo yo observo en él todos los días cómo cada vez él se recuerda, no, el aquí y el ahora, ¿sí? Y es parte de su proceso de evolución, pienso que cada uno debe vivir su propio proceso, ¿no? Y lo que quiero compartir, y aprovechando a Sergi, es que estoy inquieta esta semana particularmente con una pregunta que viene relacionada con una situación diferente que estoy viviendo con mi mamá. Y la pregunta con la que vengo es, bueno, la voy a decir honestamente, es ¿por qué la vida me está poniendo otra vez esta prueba y esto tan difícil y esto tan desafiante y esto, para ponerlos en contexto, mi relación con mi mamá ha sido desafiante toda la vida. Ella es una persona que tiene un trastorno bipolar y esta semana en especial estaba desbordada en su... Y entonces, como me afecta de una u otra manera también, me vuelvo vulnerable a todo. Y entonces esta mañana, mientras estaba tomando mi café, decía, ¿por qué la vida me pone siempre en esta situación? Y quiero compartirte, Sergi, que alguna vez una tía que
que es mi angelito de la guarda, ella ha vivido un proceso de cáncer y me escribió un mensaje que para mí fue muy aleccionador. Ella me dijo: te escribo desde la country, la clínica, de nuevo con quimioterapia, pero le doy gracias a Dios que me pone estas pruebas para mi evolución espiritual. Creo que en ese momento lo que a mí me surgió fue atacarme a llorar, porque pues para nosotros como familia es muy difícil verla en sus procesos con el cáncer, pero es aleccionador en el sentido de todo esto que estoy sintiendo tan desafiante, y la pregunta que tengo es, ¿qué es lo que me está mostrando la vida que debo aprender de aquí? ¿Sí? Porque en este momento lo estoy sintiendo muy mal. Ok. La respuesta básica es muy simple. Tu vida te está mostrando para que aprendas lo que estás aprendiendo. ¿Qué estás aprendiendo? Yo no lo sé, pero sí sé que es el momento perfecto para ese aprendizaje, porque ni tan siquiera lo decides tú como persona. Es decidido por una conciencia que te conoce infinitamente más que lo que tú conoces de ti misma. Una conciencia que conoce la situación infinitamente más de lo que tú puedes conocer. Tenemos la sensación, la percepción a menudo de que la vida nos sitúa pruebas enfrente. Pero la vida no nos está testando. La vida no prueba, porque la vida sabe que nosotros somos vida y la vida no tiene que probarse a sí misma. La vida simplemente ocurre, sucede. ¿Qué pasa? Que si yo acabo de generar un ser humano al que llamo Sergi Torres, y a ese Sergi Torres lo he excluido de la naturaleza, lo he excluido de las leyes naturales del universo, lo he excluido de la comprensión de la totalidad, lo he excluido de lo más profundo, esencial de la vida, es lógico que cualquier situación me regrese a esa esencialidad, me invite a regresar a ese lugar del que vengo. Al regresar significa que yo tengo que soltar mi perspectiva Sergi Torres de las cosas. Entonces tengo que soltar mi perspectiva Sergi Torres acerca de mi madre. Tengo que soltar mi perspectiva Sergi Torres acerca de la enfermedad. Tengo que soltar mi perspectiva Sergi Torres acerca de cómo yo me siento frente a esto. Etcétera, 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 etcétera. ¿Qué me está mostrando la vida? Que me he perdido, que me he confundido, que me he creado una versión propia de la vida donde todo me amenaza, donde lo que le sucede a mi madre pasa a ser una amenaza, donde lo que no le sucede a mi madre pasa a ser una amenaza, donde lo que me sucede a mí pasa a ser una amenaza, lo que no me sucede y me debería de suceder pasa a ser una amenaza. Entonces, toda esa invención psicológica es una imagen psicológica que creamos, la tejemos a base de ideas, de conceptos, y miramos todo a través de eso. Entonces, cuando la vida lo que hace es agarrar ese velo para soltarlo, nosotros sentimos que está usurpando algo en nosotros, que estamos renunciando a algo, a nuestra cosa, y nos sentimos interpelados y nos sentimos puestos a prueba, pero no es ninguna prueba. Hay un ejemplo muy, muy, muy concreto. Si yo tengo miedo de meterme en el agua porque no sé nadar, y no sé nadar porque siempre he tenido miedo de meterme en el agua, cada vez que veo agua me siento retado por el agua. Siento que tengo la prueba enfrente. ¡Ostras! ¿Por qué la vida me pone tantas piscinas y tanto mar, tanto río enfrente de mi vida? ¿Por qué me está poniendo a prueba todo el tiempo? Pareciera que quisiera... Pero ahora fíjate, imagínate que ser feliz implique saber nadar. Significa que todas esas situaciones no son más que oportunidades para que yo, coherentemente con lo que sucede enfrente, que es que haya una oportunidad de meterme en el agua, me meta en el agua y aprenda a nadar. Y consecuentemente, en eso que tanto miedo me daba, descubra que estaba ahí la felicidad que yo estaba buscando. Fíjate, la felicidad que yo estaba buscando en intentar que en mi vida nunca más hubieran ríos, ni mares, ni agua. Entonces yo dediqué toda mi vida a evitar que haya agua. No, en realidad lo único que tenía que hacer era meterme progresivamente, si quieres, pero hacer frente a lo que está sucediendo. Entonces, hay una forma tuya, ¿cómo es que le llaman esto? Hay un aspecto de ti que ahora está oculto a tu conciencia, significa que está inconsciente. Hay un aspecto de ti que tiene la capacidad de mirar de frente a tu mamá,
a lo que le está sucediendo y por lo tanto a lo que sucede en tu vida, hay un aspecto de ti que tiene la capacidad de mirarlo y comprenderlo. No comprenderlo intelectualmente, sino comprenderlo como signo de abrazo, de comprenderlo dentro de tu vida y de poder descubrir qué espacios de ti sufren al ponerse enfrente de esa situación, para que puedas ver que esos espacios que sufren están listos para dejar de sufrir, están listos para abrirse a asumir esa situación, para abrirse a asumir primero lo que tú sientes ante esa situación. Antes de ayudar a tu mamá, antes de intentar que la situación sea distinta a como es, hay algo que tú tienes en tu mano, que es tus sentimientos. Lo que tú sientes está en tu mano. Lo que tú sientes está en tu conciencia. Lo puedes sentir, lo puedes ver, puedes ser consciente de ello. Entonces empecemos por ahí. Asume eso, siente eso. Y ahí tendrás mucha información que la vida te está dando y vas a poder descubrir una integridad interna. Insisto, un aspecto de ti que ya está ahí dentro y que tiene la capacidad perfectamente de andar esta situación. En ese sentido, tu mamá sería agua, donde tú puedes sumergirte y nadar. ¿Que no sentirás miedo cuando te sumerjas? Posiblemente. ¿Sentirás un poco de inseguridad cuando empieces a nadar al principio? Posiblemente. No importa. Estás dentro del agua. Si te dejas llevar por la experiencia, te darás cuenta de que aprendes a nadar. Es algo natural. Como aprendiste a ponerte en pie y andar, como aprendiste a hablar, como aprendiste a ir en bicicleta, ¿verdad que no te esforzaste para hacer nada de eso? ¿Verdad que no entraste en depresión cuando sentiste el impulso de ponerte en pie cuando tenías 1 año? Cuando tu mundo cambiaba de repente de ir a 4 patas a ponerte de pie, y de ponerte de pie y caerte, y querer dar 2 pasos y caerte, y no entraste en depresión porque estabas sumergida en ese impulso natural, y es lo mismo que estás viviendo. Te estás poniendo en pie emocionalmente, te estás poniendo en pie en tu propia experiencia humana. Y eso es hermoso. Lo que tú me cuentas y por lo que me preguntas es hermoso. Es desagradable cuando lo rechazamos y huimos, pero es hermoso cuando uno se sumerge con toda su responsabilidad, con toda su conciencia. ¿Viste qué silencio hay ahí? ¿Qué paz hay ahí? Es tremenda. Gracias. Y date cuenta de que pareciera que mi respuesta nos ha llevado hasta aquí, pero no es mi respuesta. Es tu voluntad de descubrir qué es esto que está pasando en tu vida, la que nos ha llevado a este lugar. Así que gracias. Gracias. Tengo la manita levantada de Gisela. Ya te di audio. Sí. Hola, Chari, ¿cómo estás? Hola a todos. Eh, mi pregunta es, bueno, un tema que yo tengo con la comida. Eh, bueno, yo antes, hace 2 años, tuve cáncer de mama, y, y ahorita, bueno, tengo prediabetes, ¿no? Los doctores me han dicho de que tengo que adelgazar por el tema del cáncer que tuve, que me puede regresar si no adelgazo. Y bueno, por la prediabetes también porque me puede dar diabetes, ¿no? Eh, en sí, el tema de la gordura a mí no me afecta emocionalmente por el físico, no es que me sienta menos ni nada por el estilo, no. Pero no entiendo por qué, a pesar de que los doctores me dicen, que mi familia me dice, que me puedo hasta morir si no adelgazo, me cuesta mucho tomar la conciencia, ¿no? Me cuesta mucho decir, no, tengo que comer sano, ¿no? Y
tomo mi gaseosa, mi soda, papas fritas, ¿no? Pollo frito, hamburguesas. Y verdad no es que diga, uy, me siento mal, no debería hacer esto, me voy a morir. No, no, lo como y me pregunto muchas veces por qué no puedo ser consciente, ¿no? Esa es mi duda. Yo tengo una pregunta antes. Dices que no te sientes mal. No. Entonces, ¿de dónde surge tu pregunta? Porque según todo el mundo debería sentirme preocupada, ¿no? Por mi salud, porque me puedo morir. ¿Y cómo te sientes cuando todo el mundo está preocupado por tu salud porque te puedes morir? Ah, me fastidia que me fastidien. Entonces, el tema de la comida te fastidia. Sí. Yo te pregunto esto porque imagínate que yo te pregunto, yo qué sé, yo un jersey azul. Y yo te pregunto, ¿cómo me puedo sacar el jersey azul? No, yo estoy bien con el jersey azul, no tengo ningún problema con el jersey azul. ¿Cómo me puedo sacar el jersey azul? Mm, No hay respuesta. Porque si tú no tienes localizada tu deseo de eso, tu necesidad de eso, no puedes llegar a la profundidad y descubrir tu voluntad. Tú no estás dejando de comer así porque no estás en contacto con tu voluntad, pero tampoco estás en contacto con tu deseo de dejar de comer así, porque tú crees que son los demás los que desean que tú dejes de comer así. Si tú crees que son los demás los que lo desean, tú no puedes ver que tú deseas que los demás dejen de desear eso. Entonces tú deseas dejar de comer para que los demás dejen de desear eso. Por lo tanto, es tu deseo también. ¿Me acompañaste hasta aquí? sí. Visto esto, voy a entrar así, mira, directo. ¿Me permites? Sí. Voy a vulnerar todo tu sistema emocional. ¿Me permites? Sí. Todo tu sistema de defensa. Sí, voy a ir directo. ¿Me permites? Uh-huh. Te voy a hacer una pregunta. No quiero necesariamente que me la respondas, pero sí quiero que la uses para preguntarte a ti y que observes a qué lugar de ti impacta la pregunta. ¿Correcto? Okay. Ok. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué te quieres destruir? ¿Por qué te odias tanto? Y ahora observa. Mírame. En lugar de soltar la pregunta e irte aquí, viaja con la pregunta hacia adentro, que la pregunta impacte en ti, que tú puedas ver dónde toca la pregunta. ¿Vuelvo? Sí, voy a volver. ¿Por qué te odias tanto? ¿Por qué te quieres destruir? Lo primero que se me viene a la mente es algo que muchas veces lo digo y lo pienso. Muchas veces no siento que la vida es muy aburrida y digo, me aburre la vida. ¿Tú has entrado en contacto con ese aburrimiento? ¿En contacto pleno? ¿Cómo así? ¿Tú te has permitido entrar en el aburrimiento absoluto? ¿Te has permitido entrar en las catacumbas de esa sensación que sientes? Porque me parece cuando lo expresas como que tú lo has visto, lo has contemplado y lo has como analizado, ¿no? Lo has visto, pero no te has metido directamente ahí. Por eso te pregunto. Sí, lo he visto, lo he sentido, pero no he profundizado en ello. Ok, ahora observa. Tú estás tomando decisiones en función de tu perspectiva aburrida de la vida. Pero no has investigado ni sabes de dónde viene ese aburrimiento. No conoces el aburrimiento. Lo has visto, pero no lo conoces y estás tomando decisiones en base a algo que no conoces todavía.
Mm. ¿Me permites, no sé si el resto de compañeros me permiten por un instante sumergirme un momentito con ella? Sí, ok, solo va a ser un instante. Es posible que nos aburramos, aviso. Entonces, ¿puedes sentir esa sensación de aburrimiento, por favor? A ver. ¿Qué sientes cuando te sientes aburrida? Mm, Se me viene a la mente un poco el tema de... ah, Detente un instante. No pasa nada si tu mente te responde, pero tu mente no sabe nada. Entra a sentir, por favor, el aburrimiento y dime qué sientes cuando te sientes aburrida. ¿Qué sientes cuando sientes el aburrimiento? Míralo ahora. Tu mente solo sabe del pasado. Tu mente solo sabe del pasado. Tu sentimiento sabe de lo que sientes ahora. Tu sentimiento sabe de molestia. molestia. ¿Puedes sentir esa molestia, por favor, un momentito? No vamos a entrar del todo, solo para que puedas ver el camino, ¿sí? ¿Puedes sentir esa molestia? ¿Y puedes decirme cómo se siente esa molestia? Ah, no sé describirlo. Eh, es, no sé, como fastidio, no sé cómo describirlo. Ok, vamos a llegar hasta ahí, ¿sí? Solo te quiero mostrar lo siguiente. Estamos intentando tomar decisiones desde aquí. Yo quiero dejar de comer X cosas desde aquí. Pero lo que pensamos desde aquí está fundamentado desde algo más profundo, que si no lo atiendo, si no lo veo, no puedo tomar nuevas decisiones. ¿Me he explicado? Entonces, detrás de ese aburrimiento hay una molestia, detrás de esa molestia hay un sentimiento, detrás de ese sentimiento es posible que haya otro sentimiento y detrás es posible que haya otro sentimiento. A más profundo vayas, a más adentro vayas, más intenso se vuelve y más incómodo. Cuando llegues al origen de todo ese circuito, te darás cuenta del por qué estás tomando esas decisiones a la hora de comer lo que comes y al darte cuenta tendrás la libertad de tomar nuevas decisiones. Pero la decisión primera y última, y ahí vuelvo al deseo y voluntad, no es desear que los demás no te molesten diciéndote eso, no es desear cambiar tu comida, sino la voluntad de conocer qué estás sintiendo ahora que te lleva a comer como comes. ¿Me acompañaste con esto? Ese es tu potencial, ese es tu poder, lo tienes tú ahora aquí enfrente de mí. Si tú no descubres ese potencial y ese poder ahora, en tu autoindagación, no puedes desear dejar de comer ahora, tal como comes. Necesitarás un futuro que nunca sucede. No sé si te has dado cuenta de que uno siempre dice la próxima vez. Cuando comes las patatas fritas, uno está deseando que la siguiente vez no va a comer patatas fritas. Y cuando la siguiente vez está comiendo patatas fritas, desea que la siguiente vez no va a comer patatas fritas. Y cuando la siguiente vez come patatas... ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está tomando ninguna decisión en realidad. Se está excusando con esos deseos y esas patatas fritas de navegar al fondo. Esa manera de comer está anestesiando un sentimiento que tú has decidido no sentir. En algún momento tú decidiste no sentir eso que ocultas. ¿Me acompañaste? Sí. Yo llego hasta aquí. El resto te toca a ti.
Gracias. Gracias. Ah, y una cosa más. Sí. Cada vez que alguien te diga, deja de comer así, les puedes mirar a los ojos y les puedes dar las gracias. No por su preocupación por ti, sino porque cada vez que te dicen eso, apuntan a tu molestia y te están ayudando a sentir lo que hay detrás de tu aburrimiento. Esas personas apuntan con sus palabras, ¡pum!, directo a la molestia. Te están ayudando. Si las escuchas profundamente, verás que apuntan incluso más profundo. Sentirás la ira que sientes cada vez que las escuchas. Y cuando sientas la ira podrás hacerte responsable de la ira e ir más a profundo. ¿Me acompañaste con esto? Sí. Yo justo le decía ayer a mi hermano, no me digas nada, porque Ah, él me dice, no me digas nada porque no me ayudas, porque cuando me dices eso, como chiquita con rabieta, me da ganas de darte la contraria. ¿viste esas rabietas de las que estoy hablando? Hay una rabieta ahí dentro, se siente, porque vibras. Hay una rabieta ahí dentro que es una rabieta que está en contra de la vida. Hay una parte de ti que está enfadada con la vida, que siente ira con la vida por algún suceso que he vivido. No sé cuál es, ni vamos a entrar, pero esa sensación pulsa. Y a veces pulsa tan fuerte que la cubrimos con comida, la cubrimos. Entonces, cuando tu hermano te diga esto, le miras a los ojos y le dices, gracias por mostrarme la ira que siento. No hace falta que se lo digas porque a lo mejor no lo entiende, pero tú le miras y le dices, gracias, gracias. Y sabrás que no tiene nada que ver con la comida, sino que te está ayudando a sentir un espacio profundo donde tú sientes rabia. Es más, ¿puedo ser muy osado? ¿Sí? Cuando te dice eso tu hermano, le matarías. O sea, hay una parte que, sí, eso es una energía que está ahí dentro, una energía tuya que está diciendo, por favor, escúchame, atiéndeme, no me tapes, no me llenes, dame un instante para que puedas verme y al verme me puedas respetar y al poder respetarme me pueda transformar y al poder transformarme tú misma te liberes de esa emoción, ¿sí? Ahora eres esclava de comer lo que comes porque eres esclava de tu decisión de no sentir lo que la vida está intentando llevarte a sentir. ¿Sí? Porque no puedes sentir esa rabia contenida y ser feliz al mismo tiempo. Claro. Gracias. Qué lindo. Gracias, sí. Gracias. Mil gracias por compartir. Voy a leer una pregunta que hay en el chat y luego sigo con dos personitas más que tienen levantada la mano. La pregunta es de Bárbara. Dice, gracias por el espacio. Dos preguntas para Sergi. Por favor, me gustaría saber, ¿de dónde crees que vienen los pensamientos? Recién sé de ti. Ayer mismo vi el video Buscando ser feliz. Y no sé si entiendo bien, pero tu propuesta es, ¿controla tus pensamientos? Ok. No, mi propuesta no es esa por una razón simple. Es muy simple. Mientras uno no sea consciente de los pensamientos que piensa, no los puede controlar. Es como si, igual que cuando sentimos, cuando sentimos no sabemos desde dónde estamos sintiendo. Lo que vemos es la emoción, pero no sabemos, a veces entramos en depresiones o entramos en momentos extraños emocionales, no sabemos de dónde surge. Entonces, controlar esto no tiene ningún sentido, porque el control lo único que trata de hacer es de amortiguar o hacer desaparecer eso que estoy pensando o que estoy sintiendo. Pero la causa que lo está generando sigue en pie, por lo tanto no va a servir de nada. La propuesta es contempla el pensamiento que piensas, no luches contra él y verás la emoción que genera. Al ver ese pensamiento y lo puedes contemplar, te darás cuenta de dos cosas. Una, de que o eres esclavo de ese pensamiento o eres la maestra de ese pensamiento.
Si eres la maestra de ese pensamiento, puedes pensar ese pensamiento y puedes dejar de pensarlo cuando quieras. Si no lo puedes hacer, es que estás siendo esclava de ese pensamiento. Pero eso también es positivo. ¿Por qué? Porque si te das cuenta de que eres esclava de ese pensamiento, te darás cuenta de que el asunto no es el pensamiento, sino una decisión interna que tú estás tomando de pensar ese pensamiento y que no ves. Hay un espacio desde el que decides pensar, a ver si ahora en pantalla no se ven mis manos, ¿bien? Pero de repente surge mi mano y para la conciencia es un pensamiento. Y cuando voy a hacerlo así, y cuando la conciencia es consciente de ese pensamiento, ¡oh! No sabe de dónde ha salido. ¡Oh, oh, oh! Y si no me gusta, intento controlarlo. Pero es más simple observar detenidamente al pensamiento, contemplarlo, porque al contemplarlo empezaré a ver, empezaré a ver y veré que el responsable de lo que pienso soy yo. Si yo soy el responsable de lo que pienso, no tiene sentido controlarlo. Lo que sí tiene sentido es conocerme a mí mismo a través de los pensamientos que pienso. Entonces, todo lo que pienso y todo lo que siento son herramientas no para controlar, sino para usarlas y descubrirme a mí mismo. ¿Por qué? Porque voy a descubrir al pensador, voy a descubrir a quién siente lo que siento. Soy yo, es mi ser, es mi ser. Espero que tenga sentido esto. ¿Había otra pregunta de esta persona? ¿De dónde crees que vienen los pensamientos? Ok. No sé responderte en base a mi creencia, no sé responderte en base a lo que yo creo, pero sí te puedo decir que todos los pensamientos surgen en la conciencia. Lo que ocurre es que hay dos tipos de pensamiento. El pensamiento que pensamos egoicamente, el personal, y el pensamiento que es universal, que también surge en la conciencia. Son dos pensamientos distintos. No voy a entrar mucho ahora a discernir acerca de esto, porque intelectualmente no se alcanza a dar respuesta. Pero sí te puedo decir que están los pensamientos que yo pienso y hay unos pensamientos más profundos. Te pondré un ejemplo. Está el pensamiento del genio. El genio que de repente está haciendo una cosa y ¡pam! Aparece un pensamiento genial. Ese pensamiento genial no lo ha pensado ningún ser humano antes. Es completamente nuevo, por eso es un genio. Ese pensamiento tiene la capacidad de transformar todos los seres humanos. Ese pensamiento es una idea que ya existe y que ha entrado en contacto con la conciencia de esa persona. No es esa persona que esté pensando esa cosa, sino es esa persona que ha sido consciente de ese pensamiento. Es decir, el pensamiento entra dentro del marco de la conciencia. Entonces, para mí es muy interesante en mi propio proceso descubrir mis propios pensamientos personales, porque esos pensamientos personales no tienen ninguna calidad creativa, no me informan de la realidad porque son mis interpretaciones. Pero una vez vistos mis pensamientos personales, recuerda, no controlarlos, sino contemplarlos, entonces puedo ver al pensador que piensa esos pensamientos. Cuando descubro al pensador y pongo mi atención allí, desde ese lugar puedo ver que hay muchos otros pensamientos que no son Sergi Torres, que son humanos, por ejemplo, o son universales, por ejemplo. No sé si tiene sentido, pero eso es lo máximo que me puedo aproximar ahora intelectualmente. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Y Bárbara contesta, muchas gracias por tu respuesta. Marie, ¿puedes desmuteo? Aló, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, un gusto enorme estar aquí con ustedes. Muchas gracias a los Baby Coaches por traer a Sergi, porque Sergi, bueno, es una persona que me llega totalmente en todos sus videos, en todas sus películas, en todas sus charlas. Enormemente me llega Sergi. Bueno, mi pregunta es un poco general. Hemos hablado de voluntad, hemos hablado de deseos, hemos hablado de pensamientos personales, de pensamientos universales y digamos, lo que yo quisiera era ampliar un poquito más de dónde surgen las decisiones que tomamos como seres humanos, porque hay decisiones
nos dan miedo a veces tomarlas y que hay como un impulso que tenemos que tomar. Sí, es como que nos expliques un poquito ese marco de las decisiones del ser humano conscientes, de dónde salen, si son egoicas, si son de sentimientos, si son hablar un poquito de ese mundo de las decisiones de los seres humanos que tenemos para interactuar en nuestra vida y que a veces tenemos que tomarlas y a veces no son fáciles de tomar. Ok, voy con ello. Es muy interesante esto. Espero poder expresarlo con palabras. Hay dos tipos de decisiones. Unas son las que nosotros tomamos y las otras son las que son tomadas a través de nosotros. Las que nosotros tomamos son decisiones personales y por lo tanto no afectan a nada ni a nadie. Aunque da la sensación de que nos afectan terriblemente todas las decisiones. Si yo decido ir al cine y experimento una película que me ha encantado, yo creo que lo que he vivido allí es porque yo he decidido ir al cine. No me doy cuenta de que yo he decidido vivir esa experiencia de esa forma y por eso estoy experimentando esto. Pero vamos más atrás, porque hay una decisión que para mí es la decisión y es espectacular y nadie se da cuenta de esa decisión. La primera decisión que uno tomó, la primera decisión individual, fue la de uno ser uno mismo. Esa decisión que apenas nadie atiende porque pensamos que existimos porque existimos. No nos damos cuenta de que nosotros hemos tomado la decisión de ser quienes somos y de ser como somos. ¿Por qué? A ver si lo puedo expresar. Imaginaos que yo tomo la decisión de entrar en una habitación. Y en esa habitación tiene una característica y es que cuando yo entro me olvido de todo. Entonces yo tomo la decisión de entrar y cuando entro en la habitación, lo primero que olvido es que yo he decidido entrar en la habitación. Y me encuentro en la habitación y no sé qué hago en la habitación, no sé quién soy en la habitación, ni sé hacia dónde me dirijo en la habitación. Como no sé eso, siento una angustia. Y lo primero que empiezo a decidir es no sentir esa angustia y empiezo a tomar decisiones, como por ejemplo, a darme un sentido de vida en la habitación, mi propio sentido de vida. ¿Por qué? Porque necesito un sentido de vida para sentirme en paz. Y empiezo a construir un personaje, empiezo a construir un Sergi Torres dentro de la habitación que la única función que tiene es todas esas decisiones, evitar sentir la angustia de no recordar qué hago en esa habitación. Volvemos para atrás. Todo ser humano que vive y existe gracias a una decisión previa. Pero apenas nadie es consciente de esa decisión. Porque cuando tomamos la decisión de ser solo nosotros, cuando tomamos la decisión de ser solo yo, esa decisión excluye al resto del universo. Y en el resto del universo es desde donde yo tomé la decisión de ser solo yo. Espero que haya tenido sentido. Vuelvo desde otro ejemplo. Imagínense un océano. Hay un océano. Ese océano es un océano de conciencia. Y de repente, desde ese océano se levanta una ola. Desde esa ola, de repente, se experimenta ola y olvida el espacio océano. Las decisiones que toma la ola, cree que las está tomando la ola. No se da cuenta de que las está tomando el océano y de que como ola está totalmente vinculada a una voluntad. Vuelvo a la voluntad. Y a un libre albedrío, vuelvo al libre albedrío, que no tiene nada que ver con la ola. Tiene que ver con que la ola sea consciente de su aspecto oceánico. ¿Para qué? Para poder ser ola y disfrutar completamente de la experiencia ola. Para yo poder ser Sergi Torres y disfrutar de ser Sergi Torres completamente, tengo que alcanzar ese recuerdo pre-Sergi Torres. Esa decisión de haber decidido ser yo, desde la cual yo estoy decidiendo cómo veo la vida, cómo interpreto las relaciones, cómo interpreto las emociones, cómo interpreto la libertad, cómo lo interpreto todo. ¿Me he explicado? Es un poco complejo así intelectualmente navegar en este espacio, ¿eh?
Pero ¿me permites la pregunta? ¿Me permites preguntarte algo? Claro, claro. Observa, que tú seas tú ahora enfrente de este ordenador o lo que estés usando para comunicarnos, que tú seas tú, lo has decidido tú. Pero esa decisión no está en nuestro cerebro guardada, porque es precerebral. Es posible que tú sí recuerdes la decisión de haber entrado en este chat, Sí, claro. porque esa decisión es posterior a tu decisión de ser tú. Y tú recuerdas las decisiones que has ido tomando una vez tú has olvidado la gran decisión. Por lo Ok. tanto, las decisiones estas que tomas de estar en el chat, ahora me voy del chat, ahora decido que me gusta esto, ahora decido que esto no me está gustando. Ok. Estas decisiones no son decisiones en realidad, son reacciones. Ah, ¿Viste? Y en esas decisiones que creemos que están vinculadas al libre albedrío, no están vinculadas al libre albedrío, están vinculadas a un intento de sobrevivir enfrente de un contexto mental que no sabe por qué está vivo, que no sabe quién es, que no sabe su origen, ha perdido de vista su origen. No, yo nací a través de mi mamá. Sí, entra dentro de ti, verás que hay un espacio existencial que se está preguntando todo el tiempo, ¿qué hago en este mundo? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy? Esas preguntas existenciales que apenas nadie escucha, uno las intenta ocultar con sus decisiones personales. Nos intentamos distraer. Y no está mal distraerse para nada. Pero si eres consciente de que te estás distrayendo voluntariamente para no acceder a tu conciencia, cuando eres consciente de eso, dejas de decidir distraerte. Y esa decisión te acerca a la gran decisión. claro. ¿Viste dónde te lleva esto? Uf, increíble. Ahora, decidir entrar en el chat, salir del chat, ir a pasear, no me lleva a ese lugar. A no ser que una vez tomada la decisión, use eso para ir a la gran decisión. Entonces, cualquier decisión sirve. Si yo uso cualquier decisión para entrar en conexión con la gran decisión, toda decisión sirve. Ahora, si la sirvo, si uso esa decisión para no sentir la angustia de no saber quién soy, No sirve. no sirve. Decidiré cambiar de trabajo, no servirá. Decidiré cambiar de pareja, no servirá. Decidiré invertir no sé cuántos dólares en no sé qué y ganaré el triple, no servirá. Ahora observa qué responsabilidad tenemos, qué potencial tenemos. Es brutal, pero no desde nuestro marco de referencia personal. Nuestro marco de referencia personal es una excusa. Pero la experiencia humana siempre está presentándonos situaciones en las que tenemos que tomar decisiones. Esas, Cuidado. Usamos las situaciones humanas para obligarnos a tomar ese tipo de decisiones distractivas. La situación humana no nos hace hacer nada. Somos nosotros los que tomamos las decisiones en ese sentido. Te pongo un ejemplo. Cualquier situación humana en sí misma es neutra. Yo tengo que darle un sentido. Y una vez yo le he dado el sentido que tiene para mí, tomo las decisiones en base no a la situación, sino en base al sentido que yo le he dado. Te pongo un ejemplo muy rápido. La muerte. La muerte es neutra. ¿Cómo puedo atreverme a decir esto? Muy simple. Hay culturas que viven la muerte de una forma completamente distinta a la nuestra. Porque tienen una concepción, tienen un sentido de la muerte completamente distinto. Y hay culturas indígenas que la celebran porque la persona que ha vivido 30 años con ellos ha regresado a la fuente universal. Me lo invento ahora. Y hay un aprecio, un agradecimiento. Nosotros, como no comprendemos la muerte más que a través del dolor y la pérdida, cuando muere alguien pasamos a vivir y tomar unas decisiones en frente a esa situación que creemos que son dadas por la muerte. No son dadas por la muerte, son dadas porque yo he decidido dar un significado concreto. Uno dirá, bueno, es que es la sociedad o la cultura. Bueno, ¿y la sociedad y la cultura qué es?
sino el producto de nuestras decisiones humanas. La sociedad y la cultura no surgen como las setas o las flores en el bosque, las hemos creado nosotros y nosotros con nuestras decisiones la apoyamos hasta que dejas de tomar esa decisión y empiezas a emerger y ves más allá de la cultura y de la sociedad. Esa decisión te acerca a la gran decisión. Qué lindo, ¿eh? Es como, Sí. cuidado que me acerco a la gran decisión. Fíjate que acercarme a la gran decisión me lleva a asumir la responsabilidad de todas mis decisiones. Claro. Gracias. Por Gracias cierto, a ti. hablando de responsabilidad y decisiones, tomé la decisión de irme a cortar el pelo a mí y a mi hijo a las 5:30. Así que podemos atender rápidamente la última pregunta. Ok, vamos con Carolina Sarmiento. Muchas gracias, Mary. Buenos días a todos. Hola, Sergi. Muchas gracias. Qué privilegio poder compartir este espacio contigo también. Mi pregunta va a que, pues en mi concepto de milagro, de lo que yo entiendo por un milagro, es una interrupción de la normalidad, una interrupción de la costumbre. Y para mí ese milagro tiende a ser muy similar al enamoramiento. ¿Sí? Entonces se interrumpe lo tradicional, de pronto lo que decía Gisela, se interrumpe el aburrimiento o aquello a lo que ya hemos estado acostumbrados y llega ese estado de enamoramiento, de ilusión, donde todo es nuevo, donde todo es chévere. Y pues mi pregunta va hacia nosotros muchas veces nos perdemos o nos confundimos fácilmente en ese aburrimiento, en esa pesadez de pronto de ver todo igual todo el tiempo. Entonces, dame un segundo, voy a cerrar acá. Entonces, mi pregunta es, yo no puedo depender de una pareja para sentirme viva, para sentirme enamorada de, bien sea de mi pareja o de la vida. Entonces, digamos que nosotros tenemos el concepto de que solo una pareja me brinda ese estado de enamoramiento, pero mi pregunta va hacia cómo podemos lograr desde nosotros mismos ese estado de enamoramiento ante la vida, es decir, de milagro constante ante la vida, porque entiendo pues que lo hacemos estando presentes, siendo conscientes de la vida que se nos está siendo dada a cada instante. Pero vuelve el tema de que nos perdemos muy fácilmente de esa renovación que la vida nos da. Entonces, ¿cómo llegar a ese estado de conexión y enamoramiento constante? Si es que hay que llegar a eso, o qué. No sé si me hice entender. Sí, imagínate un niño o una niña de 1 año de vida. No sabe andar. Se pone en pie por primera vez y te pregunta, ¿cómo puedo conseguir andar sin caerme todo el tiempo? ¿Qué le responderás? Que se va a caer muchas veces, que hay que aprender, que hay que practicar. ¿Tú le vas a decir a un niño de 1 año que practique? No, que ande, que ande. Ya está. Yo te respondo de la siguiente manera. Vive. Vive. Vive, vive, vive. Cada experiencia de vida es un ponerse en pie en vida. Cada experiencia de vida es un ponerse en pie en vida. Ya sea que estés en pie o ya sea que te estés levantando, no importa. Cada instante es un ponerse en pie en vida. Solo al ego le interesa aprender a andar constantemente antes de haber aprendido a andar, antes de haber vivido la caída. ¿Me he explicado? Sí. Un bebé ni tan siquiera se esfuerza, no practica. Se pone en pie porque es natural, porque hay una fuerza de vida que le pone en pie. Hay una fuerza de vida que le lleva a andar. Eso es lo que la vida nos está invitando a cada instante.
a cada instante. La constancia ya la pone la vida. No nos debemos preocupar nosotros por eso. Gracias, Sergi. Muy hermoso, muchas gracias. Bueno, Sergi, mil gracias a todos. Gracias, qué placer. De qué verdad, lujo. un honor y un placer estar contigo acá. Gracias. A todos, muchísimas gracias por estar acá. Juan, Lore. Gracias, Sergi. Nuevamente el corazón se hincha de agradecimiento, de verdad. Sergi, un Gracias. saludo a Sara, muchísimas gracias a Sara que hizo posible Comparte. todo esto. Y como siempre, bienvenido a Latinoamérica, Gracias. bienvenido a tu público, a tu hinchada. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias. Guessing at numbers and figures, pulling the puzzles apart. Question